Emociones, comportamientos, sentimientos. El día a día, ¿cómo afrontarlo? Con nuestro psicólogo de cabecera, Alfonso Reina. Pues lo dicho, señores, vamos a hablar de la agorafobia, este trastorno de ansiedad cada vez, como les decía hace unos instantes, más frecuente, que consiste en miedo a situaciones cuya evitación es difícil o es embarazosa o donde no se puede recibir ayuda en caso de sufrir una crisis de pánico, que también es otro de los casos que contempla la agorafobia. Un trastorno que tiene un mayor porcentaje de pacientes mujeres que hombres, entre un 1 y un 5% de la población española. Y la verdad, ¿quién no ha desarrollado un episodio psicológico relacionado con la agorafobia en algún momento de su vida, mayor o menor, pero algún episodio, aunque sea muy pequeñito, seguramente muchos de ustedes lo habrán tenido? Alfonso Reina, ¿qué tal, psicólogo? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Inés, muy bien. Bueno, lo primero, definimos, ¿no?, lo que es la... Sí, yo creo que, creo que lo has definido muy bien. ¿Es correcta esta definición que he dado? Sí, yo creo que es una de las definiciones más correctas. Es el hecho un poquito para que la gente lo entienda, porque también muchas veces es difícil con los nombres psicológicos que tenemos el saber qué significa cuando hablamos de agorafobia. Hay mucha gente que la agorafobia enseguida lo asocia a como que es el miedo que tienen las personas a los espacios cerrados. Y realmente no es así. Agorafobia puede ser el miedo a cualquier tipo de situación donde la persona tiene la sensación o tiene la percepción de que salir, escapar, huir o bien poder buscar ayuda en ese momento puede ser difícil o puede ser complicado, anticipando pues que me pueda suceder algo malo o que me pueda suceder, en este caso tú lo comentabas antes, el poder tener una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. ¿Es tener miedo al miedo? Sí, muchos lo conceptualizan así, es como Sí. un miedo al miedo, es decir, es la anticipación, es toda aquella ansiedad que me va produciendo el anticipar que me puede pasar algo malo o que me puede suceder algo. Y es muchísimo más común de lo que nos imaginamos, muchísimo más frecuente. ¡Qué horror! Y es muy, muy, muy incapacitante. Claro, porque imagínense ustedes que tienen una previsión de hacer un viaje, de hacer una excursión, y bueno, y tú tienes este problema, no sabes que todavía lo tienes o que puede ser, y estás pensando en lo que te podría pasar. Exacto. Realmente en esa cueva que fueras, en esa excursión que tienes que andar tanto, pero que tienes que pasar por una zona muy enrocosa y demás, y que tú mismo ya semana antes ya te hicieras la idea de que te puede pasar algo y que es así, esa sensación de pánico, de temor. Sí, pero bueno, incluso no hace falta irse de viaje. Nosotros pues hemos visto a muchas personas que incluso les puede suceder esto en la cola del supermercado. Yo estoy en la cola del supermercado, veo que tengo 5 personas delante, veo que es una situación en la que a lo mejor tengo 3 personas detrás mío, puedo hacer un poco el ridículo si salgo de allí, eso ya hace que me acelere más, que me ponga más nervioso o más nerviosa, y eso hace que mucha gente opte por dejar las cosas al lado de la caja y marcharse de allí. ¿Y esto no sería agobio, Alfonso? Bueno, es que claro, el agobio también, la conceptualización que podemos tener de agobio es muchas veces es eso, es el ver que está empezando a subir nuestra ansiedad. Y claro, pues muchas veces a estas personas asocian esta subida de ansiedad con que voy a tener una crisis de ansiedad o un ataque de pánico que no voy a poder controlar, que me puedo desmayar, que puedo hacer el ridículo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, antes de que suceda esto, pues intento evitar la situación o intento escapar de ella. Claro, porque ahora ustedes tampoco vayan a pensar que tienen agorafobia. Por ejemplo, aquella persona que está haciendo la cola en un comercio, en un hipermercado, y bueno, cuando ve que... No, haciendo la cola no, cuando ve que hay una cola larga, dice, bueno, pues llamo flush, me voy, ¿no? Aquella persona no tiene por qué tener agorafobia, ¿no? Bueno, pero es curioso, es decir, bueno, ¿y ¿Sí? por qué me pasa eso? Ya. El problema muchas veces, al final, el problema de los miedos es que... Pues yo creo que tengo todas las fobias del mundo. Yo estoy aprendiendo que creo que tengo todas. El tema está en que, claro, el problema no es que lo hagas una vez. El problema es que los miedos muchas veces nosotros los comparamos como pequeñas fieras
pequeños pues cachorros de tigre que vamos alimentando y que al final ese cachorro de tigre se convierte en un tigre de verdad y ese es el que nos va a fastidiar. Es decir, pues a lo mejor ese día no pasa nada, pero si esto lo vamos haciendo más frecuentemente, a lo mejor ya directamente opto por no ir al supermercado, o por ir a un supermercado donde sé que no hay cola, o por ir específicamente a ese supermercado que sé que está al lado de mi casa, etcétera, etcétera. O si voy al supermercado tengo que ir acompañado por alguien, no puedo ir solo. Es decir, toda una serie de ritos, toda una serie de mecanismos que podemos llegar a hacer con tal de... Al final la persona lo que busca es sentirse segura y sentirse a salvo, pero es una seguridad que es mentira, irreal, ¿no? es Claro. una segura. Por ejemplo, hay mucha gente que necesita sentirse segura y una manera de sentirse segura es llevando en el bolso siempre pues algún tipo de pastilla relacionada o que pueda disminuir la ansiedad. Entonces ya sabiendo que voy con ese botecito, que voy con ese blister con la pastillita, me puede ayudar o ya voy más seguro o segura para afrontar según qué situación. Esto es psicológico total, entonces, bueno, todo ¿no? es psicológico. Bueno, evidentemente que todo es psicológico, pero que en este caso también, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, es verdad que nosotros siempre lo vemos y es realmente es algo que es muy incapacitante. Limita muchísimo la vida de la persona. Es decir, hay personas que incluso empiezan con este tipo de trastornos, pero acaban desarrollando también otros trastornos asociados como pueden ser el de la depresión. Porque dejo de hacer cosas, dejo de salir. Parece que el único sitio donde a lo mejor me siento seguro es en casa, con lo cual dejo de hacer toda una serie de cosas y evito tanto que llega un momento en que mi estado de ánimo es bajísimo. Hay un perfil determinado, porque esto sí que lo hemos ido hablando a lo largo de estas últimas semanas, ¿no? Veíamos que el perfil de la pasada semana en la fobia que también tratábamos de las agujas, para que ustedes nos entiendan, y de la sangre, quizá había un perfil un tanto diferente. Yo no sé si son personas más vulnerables, son más sensibles. Realmente la agorafobia al final es algo que como todo, obviamente hay personas que pueden tener una mayor vulnerabilidad que otras, pero también es verdad que es algo que podemos desarrollar todos y todas en un momento dado de nuestra vida, ya que, bueno, pues a lo mejor cualquiera de nosotros podría tener una crisis de ansiedad y a raíz de esa crisis de ansiedad asociarlo a la situación donde estábamos y a partir de ahí intentar evitar ese tipo de situaciones. Y no solo eso, sino que es muy fácil cuando uno empieza a notarse más tenso, cuando uno empieza a notar esa ansiedad, el decir, esto sé que va a ir a más, y antes de que vaya a más yo cojo y me salgo de aquí. Por ejemplo, hay gente que lo pasa fatal en según qué tiendas donde tienen una entrada y tienen una salita, y para salir de esa tienda tienes que recorrerte toda la tienda. No sé si sabes qué tienda te digo. Sí. De muebles y decoración, que tienes que pasar por toda la tienda. Pues hay gente que directamente ya no va allí porque sabe que puedo tardar unos 5 o 10 minutitos en salir de la tienda. Efectivamente, porque te la tienes que hacer de arriba abajo. Exacto. Con lo cual hay mucha gente que este tipo de espacios, este tipo donde puede estar tan concurrido y tal, directamente se evita esa situación. Claro, este tipo de personas es imposible ir a un concierto, porque solo de pensar que allí puede haber cientos de personas, esto ya te tira para atrás. Sí, pero y además es algo, a veces es el ponerse en la piel de este tipo de personas ayuda a entenderlo. Y es decir, imaginémonos que estuviéramos en cualquier sitio, en cualquier situación donde realmente llegar a una salida fuera complicado y empezáramos a ver que si nos pasa algo, o sea, ya veríamos como incluso nosotros mismos, sin que tuviéramos una agorafobia, empezaríamos a sentirnos ansiosos y diríamos, ostras, es que es verdad, es que no puedo... Vale. Mira, te voy a contar algo que a mí, por eso digo que yo no sé si tengo algún tipo de perfil ya con tantas fobias que estamos hablando, pero a mí me pasó este verano pasado, estaba de vacaciones, estaba en las cuevas del Drac, y había, la verdad es que el mes de agosto no podemos ir a ningún sitio porque es horroroso, como sabe todo el mundo está petado de turistas, y bueno, yo estaba dentro de las cuevas del Drac y es verdad que había mucha cola, ¿no? Incluso para visitar, para ver cualquier cosa. Nos tiramos a lo mejor hora larga, bueno, bastante tiempo. Llegó un momento que a mí me faltaba el oxígeno. Tenía unas ganas locas, una sensación, tenía unas ganas de salir de ahí dentro que no podía más, no había manera, ¿no? Y ya al final, cuando salí,
esa ganas de respirar aire fresco, aire puro, porque si me hubieran dicho quédate una hora más, yo creo que me hubiera dado algo. Exacto. Porque no podía más. Y claro, y ahí, como tú decías, lo mismo pasa en esta tienda, ¿no? Claro. Te la tienes que hacer de arriba abajo. Ahí no te puedes ir para atrás y decir, venga, vuelvo al principio. No, tú tienes que esperar al guía que te lleve por todas las partes de las cuevas, la barquita, esto, lo otro. Y yo te juro que cuando nos hacían el concierto me daba exactamente lo mismo. Yo solo pensaba en irme, pero me faltaba esa respiración y por eso entiendo a esas personas. Sí, no, y además que claro, también horrorosa. Sí, también es verdad que, a ver, no todo el mundo evita, sino que hay gente que incluso a lo mejor puede afrontar esas situaciones, pero a lo mejor afronta esas situaciones con un malestar. Con un malestar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo aquella persona que nos esté escuchando y se siente identificada note estos pinchazos, que tú lo notas cuando ves que tu comportamiento no es como el de los demás? ¿De qué manera a nivel psicológico esto se trabaja y si se tarda mucho tiempo en recuperarse? Bueno, la verdad es que al final es uno de los motivos de consulta más frecuentes también. Ah, ¿sí? Es uno de la agorafobia. La agorafobia es uno de los motivos más frecuentes, o todo lo relacionado así con la ansiedad. Y no solo es frecuente, sino que también con un buen trabajo se puede mejorar y obviamente se puede cambiar y se puede llegar a afrontar todas estas situaciones sin que esta persona se sienta mal, ¿vale? ¿Orientada hacia dónde va el trabajo? Bueno, el trabajo va orientado en diferentes bloques o en diferentes aspectos. El primero de todo es el ser capaz de ver que la ansiedad es algo que controlamos nosotros. La ansiedad no es algo que me viene de golpe o de repente, sino que muchas veces nosotros mismos somos quienes nos estamos provocando esa subida de ansiedad. El ser capaz, el tener esas estrategias de control o ese mecanismo de control ya de alguna manera nos va a facilitar el poder tener ese as en la manga cuando nos empecemos a sentir más tensos. También es verdad que, como siempre, y parece que lo repetimos, pero al final es también el acostumbrarnos a esas situaciones poco a poco también va a permitir que reduzcamos esa ansiedad. Pues hay gente. El otro día hablaba con una compañera y comentaba un caso de una persona que tenía el límite en 30 kilómetros de su casa con el coche. Más allá de 30 kilómetros ya no pasaba. Entonces tenía como muy bien establecido el perímetro de la ciudad hasta donde podía llegar. Claro, la cuestión no es coger y decir, bueno, el primer día te llevo a 60 kilómetros. También porque aquí en la isla es más difícil. Pero sí que el primer día, en vez del 30, vamos a hacer 31. Y al día siguiente vamos a ir al kilómetro 32 y al día siguiente vamos a ir al 35, es decir, cada vez ampliando un poquito más ese radio de acción para que la persona poco a poco también se vaya sintiendo más cómoda. Caray, bueno, la verdad es que yo no dejo de sorprenderme con la cantidad de fobias que ahí nosotros vamos conociendo y seguramente escuchándonos ustedes mismos, alguno de ustedes dirá, bueno, pues es que en algún momento de mi vida yo lo he sentido como a mí me ha pasado agorafobia, como el miedo de las agujas, bueno, el de conducir ya ni lo cuento porque yo lo tengo al máximo y esto es lo que vamos aprendiendo nosotros todas las semanas. Claro. Alfonso, aquella persona que nos esté escuchando, que tenga una situación como la que estamos comentando, que todavía no haya pedido ayuda, ¿dónde os pueden localizar? Bueno, primero decir que el solicitar o el pedir ayuda es importante y no solo eso, sino que este tipo de problemáticas cuanto antes se ataje mejor. No hay que permitir, porque si no el miedo cada vez va a ir a más. Cada vez se hace mayor. Bueno, y como cada semana decimos, pues nos pueden encontrar en la avenida Gabriel Alomar, en el número 1, y estamos en el entresuelo segundo A. Nos pueden localizar, sino en el teléfono 971-774-802, donde pueden pedir información, donde pueden pedirnos cualquier tipo de duda que tengan, que nosotros les resolveremos. Y, bueno, pues si da un poquito de vergüencita, a lo mejor por teléfono, siempre nos podrán localizar en el mail, que es info@reinapsicólogos.com. Que no les dé vergüenza, que verán ustedes que son majos. Toquen el timbre y digan, bueno, a mí me gustaría, tengo este problema y me gustaría saber cómo lo podemos resolver. 971-774-802. A Alfonso Reina. Nosotros te vemos el próximo martes. ¿Seguimos hablando de fobias? Bueno. ¿Me vas a sorprender con alguna fobia con alguna otra cosa de estas que yo no...
las últimas sí que no. Lo que no me imaginaba es que la agorafobia fuera un trastorno que tan seguido por la población y tan frecuente. No me imaginaba nunca que pudiera serlo tanto. Bueno, pues lo dicho, 971774802. Ahí lo encuentran si ustedes tienen esta fobia o alguna de las otras que hemos comentado, algún problema a nivel psicológico, estrés, ansiedad, problemas también a nivel de pareja. Bueno, de todo esto que vamos hablando nosotros todos los martes. Cuídate mucho, gracias. Muchas gracias, Inés. Hasta luego.